Queridos amigos y amigas de nuestro programa, levántate y camina. Qué alegría encontrarnos y qué gozo, porque fíjese que estamos en un mes hermosísimo que es el mes de septiembre. Y yo sé que estamos celebrando, ya yo escucho los tambores que me entran en la cabeza, ¿verdad? Y todo el mundo preparándose para las fiestas de la independencia. Y qué alegría es vivir en un país tan bello. Nosotros los ticos somos de verdad bendecidos por Dios. Uno dice, sí, tenemos dificultades, muchos problemas. Ahí está en la Asamblea Legislativa siempre los pleitos y la violencia y tantas cosas que tenemos que luchar todos para hacer un país mejor. No es responsabilidad solo de los políticos, sino de todas las personas, ni de los policías, sino de todos los costarricenses, hacer una mejor patria, ayudados por la mano de Dios. Pero no quiero que se le olvide que este mes también tiene un mes especial. ¿Dónde estará Nancy? ¿Lo han visto ustedes a Nancy? ¿Dónde estará Nancy? Nancy nos va a decir, ¿dónde estará Nancy? A ver, por ahí viene Nancy. Muy bien. Nancy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, padre? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo vas? Hace días no te veo. Al fin el equipo estelar. Al fin el equipo estelar, porque bueno, el padre, como les habíamos contado. Pero nos pusimos uniforme hoy. ¿Sí? Sin querer queriendo. Nan, y cuéntame, este mes, septiembre, ¿qué vamos a celebrar? Padre, pero es que no le ha contado la gente a usted. La vez pasada ya hicimos la entronización de la Biblia. Muy bien, muy ya bien. estamos trabajando en eso. Más bien la promesa era que ya arrancábamos con los temas del subsidio. Perfecto, perfecto. Por eso, Jesús, rostro de la misericordia, que no se nos olvide. Jesús, el rostro de la misericordia, que es la 23 mes bíblico en este año 2016. Hermoso, ¿eh? Usted lo puede adquirir en su oficina parroquial o a través de los catequistas de su parroquia. No se lo pierda y participe ahí donde van a dar las catequesis bíblicas. De hecho, les estuvimos invitando hace unos días atrás, pues cerramos el mes de agosto, mes de la familia, mes de la Virgen de los Ángeles, y pues a conseguir el subsidio, hacer la entronización de la Biblia con velas. Les dijimos que cuidado, ¿verdad? Al prender velas, y pues todo esta festividad, se nos vienen un montón de festividades en este último ciclo del año. Ya estamos casi afuera, terminando el año lindísimo, y pues la idea es que juntos podamos desarrollar los temas del subsidio. Muy bien, pues hemos iniciado entonces este mes de la Biblia, y a mí me parece que es una gran gracia, ¿no? Es una bendición poder descubrir ese amor que Dios tiene a través de la palabra. Hay que tener muy claro que la Escritura, la Biblia, es un conjunto de libros. La palabra biblión, del griego, ¿verdad?, que quiere decir una biblioteca, ¿verdad? Es un conjunto de libros, y nosotros los cristianos católicos leemos la palabra a la luz de la autoridad de la iglesia, del magisterio, ¿verdad? Hay gente que me dice, padre, vea, yo no entendí este versículo, explíquemelo. Bueno, es así. El único que tiene autoridad para interpretar auténticamente y en acción del Espíritu Santo es el magisterio, ¿sí? Los obispos y el Papa. Y entonces leemos esta palabra en ese contexto. Esta palabra es palabra que da vida. Yo me recuerdo, les voy a contar, cuando estaba yo muy joven, ¿verdad? Todavía estoy joven, pero la gente dice, nada de eso. Fíjese que estaba yo bastante joven y había empezado a sentir el asunto de la vocación, ¿verdad? Había empezado a sentir el asunto de la vocación, y yo dije, ay, Dios mío, ¿verdad? Y yo veo que los padres tienen mucho trabajo y se esfuerzan mucho, y yo qué voy a hacer, y mis familias, cómo voy a decirlo, y la novia, y era un problema. Y entonces ya yo me fui un día para la iglesia, a una capilla de una iglesia, y estaba el Santísimo, me puse en oración. Pero han visto que en algunas iglesias, en algunas capillas, ojalá que en todas, está siempre una Biblia grande que ponen por ahí, ¿verdad? Y me acerqué a la Biblia y estaba abierta, pero yo la agarré, la cerré y la volví a abrir. Traviesito, Como siempre, ¿verdad? Yo decía que no hagan cámaras de seguridad porque ahorita me manda la policía. Se han robado la Biblia. Entonces yo la abrí y me salió los primeros capítulos del Evangelio de Marcos, ¿no? Donde el Señor dice a sus 4 primeros discípulos, síganme, vengan y síganme, los haré pescadores de hombres. Y ese día yo dije, no, pues dice, ¿qué se va a hacer? Que se haga tu voluntad, Señor. Y es impresionante porque la Biblia nos habla. La gente dice, estoy esperando que Dios me hable, que Dios me diga algo. Ahí está la palabra de Dios que te quiere abrir el corazón, que te quiere invitar a una vida nueva. Por eso el mes de la Biblia nos recuerda la importancia, nosotros los cristianos católicos, de que la palabra es la fuente de donde brota toda la vida cristiana. Y algunos se preguntan, pero es que en la iglesia católica no le dan tan de por la Biblia. Claro que sí. Todo lo que la iglesia católica hacemos
tiene como fundamento, como fuente, una fuente de agua viva, la palabra. Para todas las, por ejemplo, las respuestas en misa, el Señor esté con ustedes, la gente responde con tu espíritu. Eso es la salud que en todas las cartas de Pablo dicen. Todo lo que hacemos en la misa, por ejemplo, si usted estudia el libro del Apocalipsis, va a ir descubriendo que lo que está por detrás es una celebración de la Eucaristía. Y todo se va expresando de la misma manera. El amén, la doxología, todo lo que hacemos en la iglesia es fundamentado, fuente, la palabra de Dios. Por eso es hermosísimo este mes de septiembre y nos tiene que hacer entonces vivir esta experiencia. Entonces yo le pregunto, ¿ya usted hizo el altar para la Biblia? ¿Sí? Ya usted se puso, bueno, voy a ir a revisar, voy a llegar a las casas a revisar, voy a decir, a ver, en esta casa está ya el altar de la Biblia. También alguien me decía, padre, fíjese que hice un altarcito para la Biblia y la entronicé en mi trabajo. Ya es que bonito. Y fui yo a bendecir una oficina un día de estos y me encontré que habían hecho una celebración, que le habían entronizado la palabra, la Biblia, y la tenían en un lugar especial en la oficina. Qué hermoso, de verdad qué hermoso. También qué hermoso porque aquí hay un sentimiento ecuménico, ¿verdad? También con hermanos que no son católicos, que son cristianos, que somos juntos cristianos, que somos católicos, que somos protestantes o cualquier otra denominación, y podemos leer juntos la palabra. Claro, hay que acentuar aquello que nos hace hermanos y dejar de acentuar aquello que no nos hace hermanos. Entonces, la invitación este mes de septiembre a tomar la Biblia, a leerla y sobre todo, dice Papa Francisco, a practicarla. Y es que muchas veces pasa, padre, que en las casas tenemos esas Biblias hermosísimas como la que usted decía, esas grandotas con imágenes, con dibujos, con letra grande para poderla leer, pero se nos olvida que existe. La tenemos ahí puestita en la mesita de noche y solo cuando estamos súper mal es que recurrimos a la palabra. Y lo que el mes de septiembre quiere es que si no tenemos la costumbre de leer la palabra, pues a través del subsidio, a través de las catequesis, a través de la compañía de nuestro programa, pues nos hagamos a la costumbre de por lo menos un texto bíblico todos los días o por lo menos un día a la semana, empezando de a poquitos, siempre amparados e inspirados bajo la luz del Espíritu Santo. Es importantísimo esto que decía el Padre, bajo el magisterio de la Iglesia. Si hay algo que no entendemos, no se vale buscar diccionarios, no se vale buscar Google, es buscar un sacerdote, a algún encargado del magisterio de la Iglesia, pues que nos pueda iluminar, ¿verdad? Porque hay textos bíblicos también, Padre, que son muy fuertes. Son muy fuertes. Y que también hay que tener presente que para comprender la Biblia se necesita una formación, ¿verdad? Que no solo responde a cuestiones teológicas, sino también a cuestiones contextuales, de cuándo se escribió el texto, de quién lo escribió, para quién se escribió, y sobre todo el idioma, ¿verdad? Y cosas que no se entienden si no se entienden en su idioma original, hebreo, arameo y griego, así fue escrita la Biblia. Entonces, muy importante, ¿no? Que esta palabra no se puede leer con ojos fundamentalistas, ahí es donde está el problema. Hay gente que al ver la Biblia dice, es que aquí dice así, pero curiosamente, si usted lee en otro texto, dice lo contrario, porque eso va a depender del contexto. La Biblia se lee en medio de su mosaico, ¿verdad? Y hay que saberla e interpretar. Es todo un arte interpretar la Biblia, y ese arte le pertenece a los pastores de la iglesia, a los obispos, al papa, a los presbíteros. Ellos son los que tienen el oficio de interpretar legítimamente esta palabra. A nosotros nos toca ser obedientes, nos toca afidarnos, confiar en la palabra de la iglesia e interpretar de manera adecuada esta palabra, vivirla. Por eso, hermanos, el Salmo dice, Señor, tu palabra es lámpara para mis pasos. Vamos a este canto y bendigamos al Señor por el don maravilloso de su palabra que nos anima y nos invita a caminar hacia Él. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu
palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría de mi corazón. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. 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 En este mes de septiembre, Padre, en específico, en este subsidio que vamos a trabajar durante el mes de la Biblia, todos los extractos del Evangelio son de Lucas. Y pues uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver Lucas en todo esto? ¿Dónde salió? ¿Qué hizo? ¿Y por qué elegir a Lucas? Bien, pues como ustedes saben, estamos viviendo el año de la misericordia. Y curiosamente, el Evangelio de Lucas, ustedes saben que son 4 los evangelistas, el Evangelio de Lucas es un evangelio que ha sido diseñado por él mismo, por el evangelista Lucas, de una manera centrado en la misericordia. Ustedes saben que Lucas no era de origen judío, era de Siria, ¿verdad? Donde hoy todo el mundo habla de Siria, todo el problema que está allá, era originario de ese lugar y era médico de profesión, es decir, doctor, ¿verdad? Inteligente. Era un hombre inteligente. De hecho, eso que estamos diciendo se va a expresar en que si ustedes leen el Evangelio de Lucas, en el original escrito, que es en original en griego, tiene muchísima riqueza, tiene un griego, fue escrito en griego, un griego muy cultivado, es distinto, por ejemplo, al Evangelio de Marcos o Mateo, que era un griego muy popular. ¿Verdad? Cuando una persona, digamos que no tiene tanto estudio, esto no es por discriminar, sino es una realidad. La persona que no tiene tanto estudio hace un documento, lo hace con mucha sencillez, pero una persona estudiada, formada, evidentemente desarrolla una estructura bastante interesante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la profesión, ¿verdad? de Lucas se va a reflejar cuando, por ejemplo, Lucas habla mucho de la pasión y va a hablar de la muerte de Jesús y va a decir algunas cosas interesantes desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de un doctor. Entonces, lo más interesante del Evangelio de Lucas es que es el tercer evangelio en escribirse, ¿no? Primero se escribe el Evangelio de Marcos, después el Evangelio de Mateo. Ustedes saben que Mateo, el evangelista, lee el Evangelio de Marcos un poquito y otras fuentes, otros comentarios y dichos y que la gente contaba oralmente. Recuerden que la Biblia primero ha permanecido de manera oral y después poco a poco la gente piensa, Nancy y hermanos, que andaban con un celular, ¿no? Grabando a Jesús, por Dios, ¿verdad? O que andaban escribiendo. Recuerden que ni siquiera había papel. En ese tiempo se usaba o la piel de un árbol o la piel de un animal, ¿verdad? Con todo lo que eso significa. Entonces no había, la cultura era oral, la gente no se escribía cartas, menos mensajes, menos WhatsApp. Qué buena memoria tenían, qué envidia. De hecho, los pueblos judíos y los pueblos antiguos eran pueblos que todo se basaba en la memoria. ¿Verdad? Entonces yo le contaba a Nancy le contaba al otro y se iban contando todas las historias y las anécdotas. Por ejemplo, así era todo el Antiguo Testamento y así se construyó todo el Nuevo Testamento. Los primeros cristianos
La iglesia nuestra primitiva, no era que se le pasaban a leer la Biblia, sino que se contaban las historias. Por eso era tan común el compartir el pan, porque ellos se reunían a compartir sus historias, sus vivencias, ¿verdad? Claro, la fracción del pan, que es la Eucaristía, se reunían para fraccionar el pan, como lo dice el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, y para escuchar la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles es la palabra. ¿Verdad? Entonces poco a poco se fue escribiendo. ¿Por qué se fue escribiendo? Porque claro, entonces se fueron muriendo las personas que conocían las historias. Entonces fueron muriendo. El primer evangelio que se escribe es el evangelio de Marcos. Hay una fuente que se llama una fuente Q, es decir, un montón de documentos. Por ejemplo, de repente alguien escribió la historia de la samaritana, pero nada más esa parte, y otro contó que Jesús dijo. Entonces se fueron juntando todos esos documentos y la tradición oral, ¿verdad? Que primero fue así escrita, primero fue así la Biblia, después escrita, y entonces Marcos escribió su evangelio. Mateo, viendo esto, el evangelio de Marcos, escribió su evangelio. Lucas, pero fíjense que estamos hablando casi del año 70, es decir, casi 40 años después de la muerte y la resurrección de Jesús, a finales de la década de 60 o 70, inicios de la 70. Entonces quiere decir que Lucas escribe esto mucho tiempo después. Por ejemplo, el evangelio de Juan va a ser escrito en la década de los 90, es decir, casi 50 años o más, 60 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Es decir, todo esto que antes estamos leyendo, primero se transmitía con la boca y con el testimonio. Qué hermoso que es esto. Después se fue poniendo por escrito. Cuando usted lee el capítulo 1 de Lucas, Lucas dice una cosa muy interesante, que él ha hecho una labor de investigación. Aquellos que han estudiado, que han ido a la universidad, que han tenido la posibilidad, saben que lo primero que le enseñan a la universidad a uno es investigar, ¿verdad? ¿O no? Sí, ya ven la cara, ¿verdad? De los universitarios. Lo primero que nos enseñan es a investigar, o sea, investigar, ¿no? Recabar los hechos, ponerse a la búsqueda de los acontecimientos y verificar los acontecimientos. Por eso, una cosa hermosísima, porque de alguna manera, escúchese bien, Lucas aplica un método científico de investigación. Por ejemplo, les digo una cosa hermosísima. En ningún texto de los otros evangelios, ni Marcos, ni Mateo, ni Juan, aparece el momento de la anunciación como aparece en el evangelio de Lucas, ¿verdad? No se narra, no dice que la Virgen, que el ángel le dijo a la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué? Claro, por una cosa muy sencilla. Lucas se pone a investigar. Y Lucas, estamos casi seguros que Lucas va y se encuentra con la Virgen y le pregunta. Porque ¿quién es el único que sabía eso? O fue el arcángel que le contó, o fue la Virgen María. Vean qué bellísimo, ¿eh? Y Lucas se pone detrás de esto, detrás de investigar. Dice, yo me he dado a la tarea, léanlo, capítulo 1 de Lucas, a la tarea de investigar fehacientemente cada uno de estos hechos y de comprobarlos. Es decir, no estamos de frente a historias, no estamos de frente a cuentos, no estamos de frente a mitos. Hay gente que agarra la Biblia y dice, esto es un mito, esto es una historia. A ver, atención, nosotros no creemos que la Biblia no tenga errores en el sentido científico, en el sentido, digamos, humano. Por ejemplo, hay textos de la Biblia que siguen pensando cosas que ya hoy nosotros sabemos que no son así, a nivel científico, a nivel de las cosas del mundo, pero a nivel moral y a nivel de la fe es ciencia cierta, palabra cierta. ¿Ok? Ténganlo muy presente. Entonces Lucas, como médico, es muy sensible, ¿verdad? Yo a veces veo y aquí si algún médico nos ve, a veces perdemos la sensibilidad. Pero Lucas como médico, Nancy, es muy sensible sobre todo al sufrimiento. ¿Verdad? Uno, en este tiempo pues hay muchas herramientas. Me imagino que los médicos de antes, en el tiempo de Lucas, del evangelista Lucas, no tenían esta posibilidad. ¿Verdad? No tenían esta posibilidad de curar a tanta gente. ¿Verdad? También recuérdense que la medicina y la enfermedad en el tiempo de Jesús era vista como una cuestión religiosa. Era una persona epiléptica que caía ahí, la gente decía, tiene un demonio, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces, de verdad que Lucas era muy sensible. Y si ustedes ven, su evangelio está atravesado por la lógica de la misericordia. Hermosísimo. De hecho, a Lucas se le dice el evangelista del amor, del perdón y de la misericordia. Por ejemplo, la parábola famosísima del capítulo 15 de Lucas, la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que es propia de él y que nos recuerda ese amor misericordioso de Dios, ese Padre que nos ama, que nos abre los brazos. Para que usted sepa, Lucas fue colaborador y amigo de Pablo. De San Pablo, muy bien. Yo voy a regalar aquí algo, pero ya se lo ganó Nancy.
iba a dar un premio. Entonces era colaborador de San Pablo, ¿verdad? Nos cuenta la carta a los Colosenses, también la carta a los Corintios, que eran muy amigos, que evangelizaban juntos, ¿verdad? Era del grupo de San Pablo. Y Lucas... Compitas, ¿qué dicen? Eran compas, ¿verdad? Y sobre todo, Lucas es el escritor del Evangelio de Lucas, pero también de de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, para que usted lo aprenda y lo sepa. Qué montón de información, y eso es solo el comienzo. Imagínense cómo vienen los siguientes programas donde vamos a entrar ya en los temas lindísimos, riquísimos, enfocadísimos en la misericordia por ser un año de fiesta. Vamos a trabajar entonces con Lucas, vamos a sentarnos estos días con San Lucas a conocerlo más profundamente. Ojalá que de verdad en sus hogares ya esté el altarcito para la Biblia, y pues muy importante, que abramos nuestro corazón para poder escuchar la voz de Dios. En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre, el nombre en quien hay salvación, Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús. Y en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende
Cristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad. Bueno, ay, qué rápido se nos va el tiempo aquí. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Vamos a ver qué se nos hizo el Padre. Hola, Padre. Nos vamos, Padre, nos vamos. Nos vamos, ¿para dónde? Fíjense que estamos leyendo el Evangelio de Lucas, y recuerden que Lucas es el evangelista de la misericordia. Papa Francisco dice: pasemos del corazón a las manos. Quiere decir, vamos a misericordiar. ¿Qué significa eso? Hacer misericordia, haciendo las obras de misericordia, animados por este mes de la Biblia. Así que póngase a leer la Biblia, escuche la Biblia cuando estamos en la misa, siempre, el corazón de la Eucaristía es la misa, y acompáñenos en nuestro programa Levántate y Camina. Síganos en Facebook y véanlo en YouTube, ahí estamos para servirles. Los esperamos en la próxima. Bendiciones, chao.